Lenin, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Denise. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. En la Asamblea Nacional un buen número de legisladores, como ustedes acaban de ver, hacen de todo para demostrar que no son dignos de estar en este recinto representando a la ciudadanía. Y no se trata solamente de los públicos reconocimientos de incapacidad para presidir comisiones que tratan temas económicos, ni de los intereses políticos de aquellos que desde hace años prefieren no votar por ninguna ley económica, sino que solamente se abstienen para después poder decir que no fueron partícipes de la creación de ningún tributo, que no son responsables de nada. Se trata de no salir un día a decir que se debe votar por el archivo del proyecto de ley de crecimiento económico para al día siguiente pedirle al gobierno que retire ese mismo proyecto y horas después anunciar que se van a apurar en la elaboración de un segundo informe porque se dieron cuenta de que su pedido exigencia no había provocado ni cosquillas. Se trata en concreto de trabajar, de hacer aquello para lo que se les paga. Se trata de no hacer el ridículo y lamentablemente hay ridículos que cuestan caro. Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, nos acompaña. Buenos días. El sector empresarial tiene ya un cálculo del costo que les conllevaría la aplicación de esta ley tal como ha sido planteada. Gracias, Lenin. Buenos días a toda la audiencia de Contacto Directo. Para empezar a contestar su pregunta, creo que es importante recordarle a la ciudadanía que la difícil situación que vivimos se relaciona al modelo económico que definió el gobierno anterior para nuestro país, con un altísimo gasto público, con una estructura pesada estatal, la cual generó desde el año 2009 un déficit constante que debió ser cubierto con deuda. Esa factura carísima la tenemos que pagar todos los ecuatorianos y las decisiones para resolverlo son difíciles. El propio gobierno, conforme a la proforma que se ha presentado para el próximo año, define un crecimiento del 0.6%. El Fondo Monetario nos dice que el país va a crecer un 0.2%. Nosotros, Cámara de Industrias de Guayaquil, acudimos a la Asamblea, hemos estado en el marco de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, he estado presente esta semana para hacerles ver el análisis técnico que nosotros como Cámara hemos hecho del proyecto de ley, definiendo las cosas positivas, las cosas que tienen que reformarse, con un impacto de alrededor de 700 millones de dólares para el sector productivo. 700 millones más de lo que se paga hoy. Definitivamente son 700 millones de dólares, los cuales nosotros creemos debieron haberse enfocado más hacia el lado de los subsidios. Por eso también acudimos a un llamado del presidente de la República a dialogar sobre los subsidios que no cumplen con los requisitos básicos de ser focalizados, temporales, ni financiados y que nos han generado en los últimos 10 años un hueco de 21.000 millones de dólares, los cuales equivalen a más de 1 millón de casas del plan de vivienda para todos que pudieron haberse construido a la ciudadanía. Pero hablar de costo para el sector empresarial es un decir, porque gran parte y a veces todo, esos impuestos, esas contribuciones, quien las termina pagando es el consumidor, o sea, la gente, ¿o no están así? No necesariamente, porque al final del día todos los sectores productivos y las empresas de distintos tamaños, en las micros, las medianas, las pequeñas y las grandes, estamos encadenadas. Y lamentablemente quien sufre al final del día es el empleo. Eso creo que tiene que ser el principal enfoque de la buena política pública, lo que debería estarse debatiendo de forma técnica en este momento en la Asamblea, ese espacio democrático necesario. ¿Cuántas plazas de trabajo se están generando con estas reformas y cómo puedo hacer para dinamizar al sector productivo? Según ustedes, ¿cuántas? Lamentablemente eso todavía no ha sido definido. Lo que sabemos es que 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector productivo y que 5 millones de personas no tienen en el Ecuador un empleo adecuado. Caterina, el gobierno argumenta que no le quedó de otra porque organizaciones sociales y algunos violentos no permitieron que se eliminen los subsidios a los combustibles, porque si se lo hacía entonces el pueblo se iba a morir de hambre. Al sector industrial se los quitaron en el gobierno pasado y yo le pregunto cómo lograron sobrevivir al sinceramiento de los costos de los combustibles que algunos por acá interpretan como el verdadero apocalipsis zombie. Justamente eso fue el diálogo que tuvimos hace 2 semanas en la Presidencia de la República, que estaban presentes sectores de los transportistas, taxistas, representantes del sector indígena, empresarios, la academia. Les decíamos que nosotros perdimos esos subsidios en el año 2015, que hoy en día pagamos por galón de diésel entre $2 y $2.18, que tocó transparentar los costos y que
para compensar el impacto necesitábamos ciertas medidas que todavía no llegan. Por ejemplo, la reforma laboral. Por ejemplo, el ISD, que debería haberse eliminado, que es un impuesto recaudatorio y, como bien se dice, más que impedir la salida de las divisas, impide el ingreso de las divisas. Son temas urgentes que están pendientes, y al sector público, especialmente a los funcionarios de medio nivel y bajo nivel, que por favor dejen trabajar al sector productivo, que cambien su mentalidad del no por una mentalidad del sí, que promueva la producción. Usted habla de los funcionarios de bajo nivel y de medio nivel, pero aquí hay algo que no deja de llamar la atención, y es que quizás nunca antes el empresariado del país ha tenido tanta representación en un gabinete, en el alto nivel. Un presidente del gremio al frente del sector económico, otro al frente del sector productivo e industrial, otro en el sector agrícola. ¿Y cómo es que con tantas figuras dentro del gobierno no les termina de gustar el cuadro que han pintado? La Cámara de Industria de Guayaquil siempre hace un análisis técnico y somos propositivos. Nosotros conversamos y dialogamos absolutamente con todas las autoridades de todas las funciones del Estado. Bien les decía que he estado esta semana en la Asamblea Nacional, y nosotros transmitimos nuestras preocupaciones de las cosas positivas, de las cosas que deben reformarse, y nos limitamos también muchas veces a las necesidades y esa estructura del Estado que hemos recibido del gobierno anterior y que requiere las decisiones difíciles que le indicaba. Existe la impresión de que el sector empresarial no quiere asumir ningún costo, y resulta que aquí todos debemos pagar la farra del correísmo, lamentablemente. Vivir en Ecuador es caro, no hay buena salud, no hay buena educación, el seguro social sirve de poco y a veces de nada, y seguimos los ciudadanos sin que nos den incentivos ni alivios económicos. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que los empresarios sí están dispuestos a hacer? Los empresarios estamos dispuestos a apoyar, como lo hemos hecho muchísimas veces. Estas contribuciones especiales no es la primera vez que se dan. Lo que quisiéramos es que esas contribuciones no caigan en saco roto, no caigan en esta montaña y en este marasmo de burocracia que tenemos, sino que debería ser enfocado hacia algún fin específico. Mucho más fácil es colaborar si, por ejemplo, nos dicen esto va a ir a la seguridad del país, esto va a ir a la educación, esto va a ir a la salud. Pero cuando cae a saco roto, realmente genera preocupaciones, porque no estamos atendiendo ni las necesidades de los sectores más vulnerables, ni la frágil competitividad que tiene el país. Esa es una postura nueva, que no caigan los tributos en saco roto. ¿Qué es lo que ustedes identifican como tal? ¿Al gasto público, a la burocracia, al pago de la deuda? Sí, definitivamente hemos visto, por ejemplo, que las compras públicas se han incrementado en 500 millones de dólares del año pasado a este año. Sabemos que en muchos casos también todavía adolecemos de un problema grave, que es el problema de la corrupción. Son temas que tienen que tratarse de forma técnica, lo hacemos así en la Cámara de Industria de Guayaquil, y por eso nosotros estamos en este diálogo constante y a la expectativa de que la Asamblea en este momento asuma su rol histórico de ayudar a esas decisiones difíciles que se tienen que tomar en este momento en el país. El Ecuador está endeudado hasta el cuello, y la deuda solo se paga con impuestos o con más deuda. La situación económica del país es de terror, hay obligaciones por todos lados, todos quieren más recursos, pero no se dice de dónde es que debe salir esa plata. Quienes antes planteaban las propuestas del empresariado son quienes hoy elaboran las políticas económicas y productivas del gobierno. ¿Cuál es entonces la alternativa que ustedes proponen? O sea, ¿por dónde debería redirigirse la política económica del país para encontrar una salida a la situación en la que nos encontramos? Nosotros creemos que no hay mejor programa social que aquel que genere empleo productivo. Nosotros estamos empernados al país, las industrias están invirtiendo constantemente para lograr mantener su eficiencia, su productividad. La reforma laboral es necesaria, existen consensos, y tenemos que, cuando se hace política pública, siempre pensar en esas personas, en esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo y que se están generando en el sector productivo. Somos un país diverso, un país que tiene montones de oportunidades, no solo a nivel interno, sino de exportación. Lo vemos todo el tiempo. Esos acuerdos comerciales son necesarísimos. Alianza del Pacífico, acuerdo comercial con los Estados Unidos, hay que trabajar de forma urgente para poder vender más y no preocuparnos de cuánto nos toca comprar, nos toca importar, sino cuánto podemos poner en nuestros productos en el mundo. Caterina, y usted ha traído una gráfica con la que quiere evidenciar ¿qué cosa? Nosotros tenemos una gráfica, como indicaba, que el modelo económico nos ha generado un déficit constante, el gasto público gigante, la estructura del Estado nos hace endeudar día a día, y eso genera la necesidad de más deuda. Esta es una factura carísima que tiene que pagarla
todo ecuatoriano que vive en este país y que necesitará de decisiones difíciles que deberían empezar por las que se están discutiendo en la Asamblea y además por la eliminación de los subsidios que no están cumpliendo con los requisitos básicos. Estar focalizado hacia la población vulnerable, ser temporales, ya son más de 40 años que los tenemos, en los últimos años 21.000 millones de dólares desperdiciados y por último financiados, que tampoco es algo que cumplen. Tienen que pagarla a todos. La CONAIE, se lo pregunto porque la CONAIE dice que solo paguen los que más tienen, que paguen solo los empresarios, que paguen solo los ricos. Nosotros hemos analizado de forma técnica la propuesta de la CONAIE y eso significaría el cierre de un montón de empresas. Yo sugiero que analicen el impacto en el empleo y que más bien piensen que las zonas donde están las personas que ellos representan son zonas productivas que nos demostraron durante el paro, que tienen productos agrícolas, pecuarios e industriales que el país necesita y que tienen maravillosas oportunidades. Esta semana estudiábamos el caso de una organización que se llama Yambi Kiwa, que es una organización en Chimborazo que está exportando productos medicinales y aromáticas a Europa, a Canadá, a Japón, 250 personas con 80% mujeres. Ese tipo de organizaciones deben promoverlas las organizaciones indígenas y eso yo creo que va a ayudar a la generación de plazas de trabajo y a la dinámica económica. Son los criterios de Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias, cuya presencia agradecemos esta mañana aquí en Contacto Directo. Luego de la pausa estará con nosotros Jimena Peña, asambleísta por Alianza País y ponente de las reformas electorales. ¿El legislativo alcanzará a cambiar las reglas para los próximos comicios? Ya volvemos.